Yo juraría que había traído mi cosita para ti. Voy a ver si logramos hacer el lunes un repaso más. Ya. Autismo. No, hasta no era espectro autista, ya. Hay harto, es controversial igual el tema del nombre, ¿ya? Se habla generalmente, globalmente, de trastorno del espectro autista. Mucha gente también habla de SEA en vez de TEA, de condición del espectro autista. Desde los grupos conformados de personas con autismo han mencionado que ellos, en realidad, la mayoría prefiere hablar de autismo más que de un trastorno del espectro, no sé qué, porque al final, si lo pensamos como definición, es una condición, o sea, es una característica al final, y así lo ven estas personas. Soy yo con mis características. Entonces no veo por qué tenemos que hablar de un trastorno, de nada de eso, ¿ya? Así que es controversial aún. En general, por mi apreciación personal, lo que yo siempre, lo que a mí me hace más sentido, yo en general hablo de personas autistas, porque lo que siempre les digo también, siempre hablar de personas primero, ¿ya? O personas con autismo, etc. Pero lo importante que sepan también es eso, es que se van a encontrar con diversas opiniones al respecto de cómo referirnos a esto. Entonces, pero lo que existe es autismo, TEA y SEA. De eso se habla en general. Ya eso es lo que van a entender. La palabra autismo viene del autoismo, es una palabra griega que, así como la traducción sería un poco el internarse en uno mismo, aislarse del mundo externo. El autos es el uno mismo, ¿ya? Y yo les puse ahí, hay que tener en realidad cuidado con los prejuicios que generan estos conceptos, ¿ya? Porque esto es como irnos un poco a lo más extremo del autismo. Personas que están solo en su mundo interno. Entonces me genera mucho prejuicio. Pasa mucho que... ¿Pero es porque la gente no sabe que se mide por grados? Es que ahora ni siquiera se mide por grados. ¿Ya? Por lo mismo, porque es una característica, son características de las personas. Entonces es como que yo te dijera, a ver, una característica personal, no sé, te voy a inventar, soy una persona muy autoexigente. Y tú me dijeras, ya, pero ¿eres autoexigente grado 1, grado 2, grado 3? No existe eso, porque es una característica, ¿ya? Como que eso es lo que se está tratando de instaurar un poco, ¿ya? Ahora ya no existe el Asperger, que antes se hablaba, por ejemplo, como un diagnóstico de Asperger. Ahora todo lo... porque pasó, antes existía el autismo, el Asperger, el trastorno generalizado, el trastorno de red, y uno que se me va, y esos 5 después se agruparon en el trastorno del espectro autista. ¿Ya? Okay. Entonces ya no existen esos como diagnósticos que se forman grado, porque antes se decía que el Asperger era un grado leve de autismo. ¿Ya? Al final, lo más importante de esto es que son personas con ciertas características diferentes. Sí, y propias. Al final, características en relación a cómo se procesan los estímulos en su cerebro, que lo vamos a ir viendo. ¿Ya? Entonces, esto igual es parte como de lo que está establecido, ¿ya? Pero siempre es importante tener en cuenta que hay muchos prejuicios y mitos, y que los vamos a ver en relación al autismo justamente por las definiciones que se han ido usando. Antiguamente también se usaba el rompecabezas como el símbolo del autismo. Ahora también cambió por lo mismo, por querer expresar que aquí no es como que le falten piezas a alguien ni tiene que encajar con nada. Es un espectro muy amplio donde todos pueden tener cabida de más o menos dimensión, ¿ya?
como definición un poco, entonces un trastorno del desarrollo neurológico condicionante de una neurovariabilidad, que es lo que le llamamos neurodivergencia. ¿Ya? Ahora se habla mucho del concepto de neurotípico y neuroatípico, y eso está enmarcado en que hay un rango de cómo nosotros procesamos, cómo los procesos cerebrales ocurren, y estas personas neurodivergentes o neurotípicas estarían fuera de ese rango de cómo procesa la mayoría de la gente. Es básicamente eso. En las últimas décadas hubo un subdiagnóstico, ya antes no se diagnosticaban estas cosas, ¿ya? Existen pocos datos claros, eso sí, pero se me olvidó poner ahí, ¿sabéis si lo pueden ver? Es una organización estadounidense que es como la número 1 a nivel de datos a nivel mundial, nos dice que hay un caso por cada 68 nacidos vivos, ¿ya? O sea, la prevalencia es mucha y la incidencia tiene un incremento anual de 17%, ¿ya? Es un diagnóstico muy prevalente, justamente porque es tan amplio que muchas personas tienen, porque somos todos muy diversos, entonces al final igual es esperable que haya mucha prevalencia, porque todos somos y pensamos y procesamos y sentimos distintos, ¿ya? Lo que sí se sabe es que es 5 veces más frecuente en hombres que en mujeres. No existen causas claras, pero sí factores de riesgo, ¿ya? Existen factores genéticos, factores ambientales. En la clase pasada hablábamos de los factores neurotóxicos, ¿cierto? El enfrentarse a factores neurotóxicos, sobre todo en el proceso prenatal de gestación. Pero también se dice que hay componentes genéticos que pueden influir, factores fisiopatológicos, factores del neurodesarrollo, prenatales, inmunológicos. Ahora se habla mucho, hay muchas hipótesis que hablan de la influencia del sistema inmune y el eje cerebro-intestino-microbiota. ¿Han escuchado eso? Que el intestino es el segundo cerebro, ¿cierto? ¿Cómo está relacionado? Y por eso las personas con autismo tienden a probar dietas que no hay una definida, pero sí como tratar de eliminar el gluten, los lácteos. Van a ver que las personas con autismo tienden a seguir ciertas dietas que se dice que sí influyen en el procesamiento a nivel cerebral. Ya. La consideración inicial entonces es que esto es de carácter neuroanatómico, ¿ya? Hay temas en la anatomía del sistema nervioso, en el giro frontal interior, que me controla, tiene un control ejecutivo y la planificación de conductas complejas, la toma de decisiones o la gestión y la adecuación del comportamiento a las normas sociales, ¿ya? Entonces, estructuralmente se ha visto que hay alteraciones en estas partes del cerebro, también en el ciclo que regula la actividad de la amígdala, la corteza orbitofrontal que tiene que ver con el procesamiento cognitivo de la toma de decisiones, y la amígdala que es el procesamiento de emociones. Mucho de esto tiene que ver con la función ejecutiva, ¿cierto? Entonces, existirían alteraciones a nivel del sistema nervioso central que me generarían alteración en estos distintos procesos, ¿ya? Las funciones de estas estructuras se muestran alteradas, manifestándose clínicamente como características no exclusivas del autismo, porque no solo las personas con autismo tienen características desde lo social, ¿cierto? Pero sí demasiado frecuentes, como la carencia de empatía, la afectividad y la cognición serían inadecuadas, la falta de reconocimiento de expresiones faciales, corporales y emocionales de los otros, ¿cierto? Y todo esto es fundamental para una comunicación y sociabilidad funcional. Vamos a ver que es de las principales características que están afectadas, ¿ya? Entonces, vemos que hay alteración a nivel de estructuras del sistema nervioso que por
Por lo tanto, los procesos del sistema nervioso que ocurren ahí van a llevar a que las conductas, sobre todo desde lo social, desde lo cognitivo, se vean alteradas. Eso era desde la neuroanatomía. Desde la neurobiología, ¿cierto? Vemos que existe una alteración en la conectividad, tanto a nivel funcional como estructural, ya a nivel histopatológico en la corteza cerebral. Se han encontrado disrupciones radiales y tangenciales, o sea, en los distintos sentidos de cómo funciona el cerebro, en la organización fundamental de las neuronas y de la glia, ¿ya? Cambio, vamos a ver una imagen que les voy a mostrar. Cambio en la densidad de las células, diferente orientación de las dendritas, espacios reductivos y diferente configuración de las microcolumnas de las neuronas en ciertas partes del lóbulo frontal. Todo esto está muy relacionado con el lóbulo frontal, que es el lóbulo, ¿cierto?, que nos regula el tema de la conducta, de las emociones, de la cognición, ¿ya? Disminución selectiva del número de neuronas en el cerebro medio, y estos cambios perdurables en el neurodesarrollo llevan a conformar un modelo de alteración conectiva. Eso se refiere con la conectividad, ¿ya? El cual las funciones cerebrales presentan diferentes grados de actividad, ¿ya? Y por eso al final es un espectro y hablamos de que hay esta variable la manifestación. ¿Por qué? Depende de cómo esto esté organizado, es cómo se manifiesta. Es un poco lo que yo les hablaba, por ejemplo, en parálisis cerebral. Puede haber una asfixia de un segundo, pero también puede ser una centésima de segundo menos y la manifestación va a ser distinta. Aquí pasa lo mismo. Una neurona, o sea, alguna columna de neuronas, por ejemplo, que esté dispuesta de otra forma, etcétera, ya me va a ir generando cambios y manifestaciones bien particulares. Entonces, tenemos un componente neuroanatómico y tenemos un componente neurobiológico, más específico. Entonces vemos que tenemos aquí un neurodesarrollo típico y acá un neurodesarrollo atípico. Y vemos como en la micro, en la meso y en la macro escala, o sea, desde lo más pequeño hasta lo más grande, se ven alteraciones en las diversas conformación, digamos, a nivel estructural neuronal en el cerebro, ¿ya? En la densidad de las neuronas, en la distribución, etc. ¿En qué momento ocurren estas alteraciones? Pueden ocurrir en cualquier momento, ¿ya? En la neurogénesis, o sea, en la formación de las neuronas, en la maduración de estas neuronas, en la migración de las neuronas, la sinaptogénesis, o sea, cuando se genera la sinapsis, cuando se empiezan a especializar y a ser moldeables estas sinapsis, la organización de estructuras o la activación funcional de estas, ¿ya? O sea, desde que se forman las estructuras del cerebro hasta que se especializan y maduran, pueden ocurrir estas alteraciones. Por eso, también las causas son tan poco conocidas, porque ¿cuándo pasó esto? ¿Cuándo yo me expuse a algún factor neurotóxico? ¿Cuándo a nivel genético hubo una alteración? Es súper difícil saber. Ya, quiero que me lean aquí y me digan qué les parece, porque esto lo van a leer mucho. Características del autismo. Incapacidad para establecer relaciones, alteraciones en el lenguaje, poca flexibilidad, habilidades especiales, intereses restringidos, fisionomía inteligente. O sea, yo parezco inteligente. ¿Qué les llama la atención de esto que tenemos aquí? ¿Cuáles vendrían siendo las habilidades especiales? Ya, primero, ¿cuáles vendrían siendo las habilidades especiales? Tal cual. Yo también me lo pregunto. Porque esto está descrito en muchas partes. Si ustedes buscan, les va a aparecer esto como características mucho.
intereses restringidos, o sea, yo solo me restringo a algo bien, ¿qué más? ¿Qué es fisonomía inteligente? ¿Qué es parecer inteligente? Hay que usarle. Entonces, Einstein. primero, incapacidad, ya, eso debería, esto debería estar como tachándolo, ya me quedo. Incapacidad para establecer relaciones. Las personas autistas sí tienen amigos, ¿ya? No son incapaces. Tienen dificultad en las habilidades sociales. Alteraciones en el lenguaje, también pueden haber dificultades en el lenguaje, pero también puede que no, ¿ya? Poca flexibilidad. ¿A qué se refiere con poca flexibilidad? Se puede interpretar igual de varias formas. Sí, no, pero en general lo presentan así como que son muy rígidos de mente. Como de estructural. Rigidez mental. Entonces, claro, dificultades con los cambios. Eso es como un monstruo, güey. Sí. Dificultad con los cambios, mantención de rutina, ¿ya? Más que intereses restringidos, se habla mucho de eso, pero en realidad son intereses como marcados, como ser más afín con algo. Por eso también se habla mucho de fisonomía inteligente, porque son personas que saben mucho de un tema. Por eso se habla de intereses restringidos. Pero al final es que, claro, tienen más afinidad con ciertos temas. Típico con el tema de los autos, los trenes, los dinosaurios. Somos los típicos temas que se van a encontrar. Y fisonomía típica porque todos somos diferentes. ¿Quién parece inteligente y quién parece tonto además? Como que si alguien me dice que alguien parece inteligente, hay gente que parece tonta. ¿Ya? Entonces, La idea es que también nos podamos cuestionar cuando leamos estas cosas, por lo que yo les decía un poco al principio también. Estos conceptos de aislarse, autismo significa aislarse en sí mismo y todo, también me genera prejuicios. Y esos prejuicios y esos mitos se ven muy reflejados al momento de hablar de cuáles son las características de las personas con autismo. Entonces, yo siempre los invito a ser conscientes de cómo hablamos, de cómo nos referimos a las diversas personas y sus características, porque el lenguaje sí crea realidades. Y si yo le digo a alguien permanentemente, no, tú tienes intereses restringidos, probablemente la persona se lo crea y después ya no le interese buscar nada más y no tenga esa disposición, ¿ya? Entonces, ¿cómo ustedes van a hablarle a sus pacientes? Va a ser súper relevante, sobre todo porque los pacientes les van a creer todo. Van a ver que muchas personas les van a decir de partida doctores, y ya con eso les dan yo le creo todo, ¿ya? Entonces, ¿cómo ustedes se refieren a esas personas? Va a ser súper importante. Si ustedes le dicen a un papá, ¿no? Su hijo tiene que ser restringido, los papás no les van a entregar estímulos variados, porque no, ya para qué, si totalmente tiene estímulos restringidos. ¿Ya? Entonces es súper importante cómo ustedes van a expresar. ¿Ya? Por eso es importante que nos cuestionemos esto desde ahora, para que después, el próximo año, cuando ya tengan que empezar a presentar y analizar casos clínicos reales, puedan usar un lenguaje adecuado y que favorezca los procesos terapéuticos de sus pacientes y no sean ustedes los que los limitan. Otras características: alteraciones de la integración sensorial. Aquí entra todo lo que vimos la semana pasada. Ya el cómo procesan los estímulos sensoriales. Por eso es tan típico ver personas, niños más que nada con autismo, en las calles con audífonos, o por eso siempre así como tapándose los oídos. Muchos de ellos no les gusta que los toquen, que los abracen, ¿cierto? El típico ejemplo es Sheldon, de Big Bang Theory. ¿Está bien? Sí. My God, me sentó. Sheldon Cooper. ¿No lo cachan? ¿Sí que lo cachan? Sí, ya sí. ¿Cuál? Porque es muy típico.
Sheila. No. Ya. Lo dejo de tarea. Ya, pero hay otro más conocido, el de doctor. El de doctor. Él tiene tratado. Esa no la vi. Oh. Tarea. La teoría es mucho más conocida. Que por ejemplo, le gusta que lo toquen, tiene su... Ahí vean la serie. Le va a hacer toque. Ya. Y al revés también pasa, estas personas que como que no conocen los límites y se pasan y no respetan los espacios personales, todo lo que hablábamos la semana pasada, ¿cierto? Pero Fe, ¿y ahí en ese momento puedo hablar de un desborde ¿Desborde? emocional? Porque ahí eso Es buena pregunta. Es buena pregunta Pero porque no sé si- se habla mucho de que un niño, por ejemplo, ya que está así gritando y tiene una crisis y un desborde ya. Eso también, piensen cómo esas palabras también influyen en los papás, en los cuidadores, ¿cierto? En general, de lo que más se habla es como de una desregulación, más que de una crisis. O una desregulación emocional o sensorial, ¿ya? Porque al final es cómo yo regulo el estímulo, lo que está pasando en ese momento, ¿ya? Porque además eso es regulable. Una crisis es como, ¿cómo soluciono una crisis? ¿Ya? En cambio, una desregulación es regulable. Como que desde lo práctico es más ligero de abordar que una crisis o un desborde. ¿Ya? En general, así se hace. Desregulación. Desregulación emocional, en general. Dificultad de las funciones ejecutivas, ¿cierto? Todo lo que les comenté recién, y ahí entra, dentro de las funciones ejecutivas, se habla mucho de que estas personas, como habíamos visto, tienen poca empatía, ¿cierto? Y ahí entra la teoría de la mente. La teoría de la mente no es una función ejecutiva en sí, pero sí deriva de funciones ejecutivas, y tiene que ver con yo ser capaz de entender que en la mente de ustedes pasan cosas distintas que en la mía, de que ustedes tienen otra percepción de las cosas, de que mi verdad no es la verdad absoluta, porque pensamos distinto. Esa es la teoría de la mente, esa capacidad de entender que en la mente del otro pasan cosas distintas a las que pasan en mi mente. Y por eso se habla de la empatía, ¿ya? Porque la empatía muchas veces tiene que ver con ponerme en el lugar del otro, entendiendo que puede no estar sintiendo, pensando lo mismo que él. Y hay un típico, este es el test de Annie y Sally, que es el típico para evaluar teoría de la mente, que es, tenemos a Sally y tenemos a Annie, ¿ya? Sally tiene una canastita y Annie tiene una caja. Sally pone una pelota en su canastita y se va. Y Annie cambia la pelota del canasto a la caja. Y después Sally vuelve y le pregunta al niño, ¿dónde va a buscar su pelota? ¿En el canasto o en la caja? Un niño que no tiene desarrollada la teoría de la mente Debería responder que en la caja, ¿no? debería responder en la caja. Porque él sabe, él sabe que la pelota está en la caja. Entonces, si tú le preguntas, ¿dónde va a buscar la pelota? En la caja, porque sabemos que está en la caja. No es capaz de entender que ella se fue y volvió y sigue pensando que está aquí. ¿Ya? Así se evalúa en general la teoría de la mente en niños. Y este test tiende a cambiar entre los 3 y los 5, dice la literatura, así que más o menos a los 4. Niños antes de los 4 años tienden a no tener desarrollada la teoría de la mente. Y eso es muy importante, porque ahí uno tiene muchas conductas de los niños chicos. Ellos en su mente creen que lo que ellos saben es lo que todos saben. Después de eso, cuando se desarrolla la teoría de la mente, ya empezamos a entender que los demás tienen concepciones distintas, que piensan diferente a mí. Y por eso se habla mucho de que las personas con autismo tienen poca empatía. Ya, más que nada por eso. Yo lo hacía con niños, por ejemplo, a veces uno no tiene este test, pero no sé. Yo tenía, por ejemplo, un cepillo de dientes y lo metía en una cajita
cajita a uno de pasta de dientes y le decía a mamá que volviera y le preguntaba, pues, ¿dónde nos va a buscar tu mamá? Así como que hacíamos encuestas, ¿ya? Ese tipo de cosas así uno lo puede ir evaluando, ¿ya? Pero la teoría de la mente es eso, es saber y entender que el otro piensa distinto, que todo lo que yo sé no es lo que se sabe, no es la verdad absoluta. Y también las dificultades desde las habilidades corporales, ¿ya? Desde la coordinación, desde el equilibrio, entre otras. Esto sí que es súper variado y está súper poco estudiado y registrado, como lo que pasa desde lo corporal con las personas con autismo. Se tiende a centrar todos los estudios en lo que pasa a nivel de la mente, ¿ya? Pero en lo corporal, muy poco. Yo les diría que esto es lo poco que encontré y lo que yo he visto en realidad en la clínica desde mi experiencia, pero no hay mucho registro de lo que pasa a nivel corporal con las personas con autismo, ¿ya? Pero sí yo he visto que pasa harto de alteración de coordinación y equilibrio principalmente. Ya, a nivel diagnóstico, lo principal es realizar un diagnóstico temprano para realizar una intervención pertinente que mejore los resultados. El diagnóstico temprano siempre va a ser lo más importante, ¿ya? ¿El neurólogo es el que diagnostica? Sí, al final el diagnóstico lo da un médico. Puede ser un neurólogo o psiquiatra. Se basa mucho en los criterios del DSM-5, que es, siempre se me olvida esta sigla, pero al final es cómo se clasifican las patologías de salud mental. Y ahí tiene descritas las características del autismo que vimos antes. Incapacidad de generar relaciones sociales, claro, ¿ya? Y el CIED es la clasificación internacional de las enfermedades. Entonces estos son manuales, ¿ya? Entonces en estos dos manuales sale de la descripción y en base a eso se hace el diagnóstico, ¿ya? Y hay otras evaluaciones que son diagnósticas como helados o son de screening, que es como para ver si es que pudiera ser como el EMCHAT. El EMCHAT es un cuestionario que se le aplica a los padres o cuidadores, ¿ya? Por ejemplo, él tiene su hijo o hija lo que la gente le dice, sí, no. Se queda a veces mirando al vacío, va de un lado a otro sin propósito, sí, ya, como que se hacen preguntas y se ve como, sí, mira, podría ser o no, si es que un diagnóstico. Y helados, 2, esta es una batería. Para helados hay que estar certificado, no cualquiera lo puede aplicar, con una batería especial. Yo no puedo elegir los juguetes, tengo que comprarme la batería de helados. Y esta sirve para ir generando, se hacen como son 2 o 3 instancias en las que se va observando la conducta del niño a través de los diversos elementos que salen ahí. Pero está súper protocolizado y estandarizado, no es como llegar y jugar. Por eso hay que certificarse, ¿ya? ¿Y cualquiera se puede certificar? No, pero como profesionales de la salud sí podemos. Sí podríamos. Lo típico son los terapeutas. Sí. Entonces, lo importante es una intervención en el equipo interdisciplinario, como les decía, neurólogo, psiquiatra, o neuropsiquiatra también se usa esto ahora. Los terapeutas ocupacionales son como la cabeza del equipo de neurorehabilitación, ¿ya? Y ellos trabajan en general en base a alguna línea de tratamiento que puede ser ABA, TEACH, Flirtime, que son distintos líneas de tratamiento. Es como el BOBAT en neuro, ¿lo han escuchado? Sí, les voy a hablar de eso. Entonces, es alguien que observó y hizo una descripción de, mira, yo creo que si con las personas con autismo es mejor, los niños, sobre todo trabajar así, 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 así. Entonces son distintas corrientes de cómo abordar al niño. Por ejemplo, el Flirtime tiene que literalmente, lo que dice la palabra es tiempo en el suelo. Es estar tiempo en el suelo. Otros que dicen, no, tiene que ser mucho más establecido, sentarme en una mesa, trabajar de tal forma, ya. Son distintas corrientes.
Y como dice ahí, aquel con un verdadero interés por atender a un paciente con TEA debe estar dispuesto a examinar este mundo interno y buscar posibilidades de relación con el mundo exterior, como sacarlos de este solo mundo interno, más de lo que se refería un poco antes. Atender cada núcleo con su debida pertinencia es clave en este procedimiento. Lograr un lenguaje que ayude a cumplir las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria es una meta primaria fundamental, ya que es la que propicia un buen pronóstico. Cada déficit de comunicación y sociabilidad tendrá una forma diferente de resolución. Dijimos que todos son diferentes, entonces las manifestaciones son diferentes, y un grado variable de método, pero todos apuntarán a un mejor pronóstico. ¿Ya? Entonces al final, lo importante de esto es que el abordaje es principalmente desde la terapia ocupacional. Idealmente, como les decía, hay muy poca evidencia de lo que pasa a nivel corporal con estas personas, entonces aquí tienen mucho tema de investigación. Si después necesitan, por ejemplo, Día lunes, pero lo principal es tener un abordaje desde la terapia ocupacional, porque lo principal que hace la terapia ocupacional aquí es entregar herramientas para que estas características propias no interfieran en el desempeño cotidiano. Para que estos niños con sus características, al final no es cambiar las características, es adaptarse y que con sus características puedan, por ejemplo, ingresar al sistema educacional. ¿Ya? Les entregan herramientas y estrategias para que en el día a día en su casa con sus papás puedan tener una rutina más amigable, por ejemplo. ¿Ya? Disminuir al máximo estas desregulaciones desde lo emocional, desde lo sensorial, etc. Al final es abordar las características propias de cada persona y entregar herramientas y estrategias para que estas no interfieran en la calidad de vida. Eso es. ¿Ya? Ese es el principal foco del diagnóstico, o sea, del tratamiento. Que la calidad de vida sea lo mejor en base a las características de cada uno. ¿Ya? Oh,